Buenas tardes a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le he pedido prestado a Trevor el dibujo del sembrador, porque bueno, algo de eso durante la predicación va a haber un punto donde algo de eso lo haremos, así que es bueno siempre tener algo que ilustre lo que se está diciendo. Así que por eso le pido a Trevor esto. Y también le he pedido a Trevor prestado este melón, ¿vale? Entonces, no quiero recordar mis viejos tiempos de beisbolista, ¿vale? El que visita tiene autorización para quedarse dormido, se entiende, ¿vale? Que se queden dormidos. Pero el que no lo sea y es miembro de esta iglesia va a recibir un melonazo cuando vea que se quede dormido, ¿vale? Y hay otro que se fue ya, así que ya no. Es broma, ¿vale? Bien. La penúltima. Hoy vamos a continuar, seguimos con el libro de los Filipenses, carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipo, ¿vale? Allí había una iglesia establecida por él, hacía ya un tiempo ya largo, 10 años aproximadamente, cuando él escribió la carta. Y vamos a seguir hablando de esta carta. Continuamos en el capítulo 1. Y voy a pedir, por favor, busquen sus Biblias o en sus aplicaciones. Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Y de ahí, del 7, saltamos directamente a los versículos del 12 al 17. Vale. No hagan caso de esta, ¿vale? Que esta fue la última predicación. Entonces, no es el título de la predicación del día de hoy. Sirve de recordatorio, por si alguien se olvidó, sabe que la predicación del domingo pasado se titulaba así: expresión de gratitud. Pero hoy vamos a abordar otro punto, otro tema que el apóstol Pablo trata en lo que es esta carta, que él escribe a los hermanos en Filipo. Vamos primero a estar leyendo este pasaje y después vamos a tener una pequeña oración y así damos inicio a este tiempo de la palabra. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 7 y del 12 al 17. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Este es el apóstol Pablo hablando a los filipenses. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros participantes conmigo de la gracia. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Oremos. Padre santo y eterno, ante todo seguimos dándote gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Prueba de que es así, Padre Santo, es el hecho de que estemos esta tarde reunidos en este lugar para honra y gloria de tu nombre. Porque has sido tú el que nos has traído hasta aquí. Has sido tú, Padre Santo, quien nos das vida, quien nos da salud, quien nos das todo lo que necesitamos, Señor, para poder reunirnos en libertad y poder, Señor, adorarte y glorificarte como solo tú eres digno. Ahora te pedimos, Padre Santo, que sigas en control de este tiempo, de este culto, como hasta ahora lo has hecho, como lo estuviste en la alabanza, como lo estuviste en la dirección, en los tiempos de los testimonios, también lo seas en este tiempo. Y seas tú glorificado, exaltado y honrado a través de este tiempo. Y sea tu palabra hablándonos
a cada uno, Señor, abriendo nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones, y llevándonos a atesorar esto que hoy tú, Padre Santo, nos vayas a decir a través de Filipenses capítulo 1, versículo 7, del 12 al 17. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Vale, seguimos con problemas técnicos, así que no se puede ver en la pantalla. Bueno, el título de la predicación que de hoy lleva por título una pregunta, y es: ¿el gozo en la prueba, producto de qué? El gozo en la prueba, ¿producto de qué? Ese es el título con el cual quiero picarnos, en otras palabras. ¿Producto de qué? ¿De la prueba? ¿De las dificultades? Todo ser humano, en un momento de su vida, tiene pruebas, tiene dificultades, sufre pérdidas, incluso puede llegar a estar enfermo, ¿vale? Entonces, como nadie escapa a esto, ni aun los creyentes, ¿de qué depende? ¿De qué es aquello que determina que yo reaccione de una manera o de la otra? Y en lo que nos atañe esta tarde, cómo la prueba que yo pueda experimentar en un momento determinado de mi vida puede llevarme a sentir gozo, o qué produce este gozo. El apóstol Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, Filipenses capítulo 1, versículo 7, del 12 al 13, y del 12 al 14, para ser más preciso, nos da esos elementos que nos pueden llevar a vivir el gozo en medio de la prueba, ¿vale? Entonces, contestando a esta pregunta, ¿el gozo en la prueba, producto de qué? Lo primero que el apóstol Pablo dice es que es producto de la defensa y confirmación del Evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros participantes conmigo de la gracia. En mis prisiones. La palabra prisiones nos indica que Pablo estaba ¿en qué? En prisión, en una cárcel, ¿vale? Estaba en una cárcel. Pero hay algo mucho más interesante, y ahí el Señor nos demuestra que es sabio en todos los sentidos, y escogió el tiempo perfecto para revelar, y que los santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieran el Nuevo Testamento, y utilizaron un idioma, el griego. Y en el griego, esta palabra no solamente significa prisiones, también quiere decir que esa persona se encontraba encadenada, con grilletes. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos da una ilustración más clara de la circunstancia, de la situación del apóstol Pablo. Él no solamente estaba en una prisión, en una cárcel, él estaba literalmente encadenado. ¿Vale? Algo que indica que el prisionero se encontraba físicamente imposibilitado de moverse con toda libertad. Y esto fue por 2 años que estuvo en esta situación. Así que ya podemos imaginar las marcas que pudo haber dejado, esas cadenas, esos grilletes en los brazos del apóstol Pablo, y seguramente en sus pies. Ahora, el apóstol, este encarcelamiento, dice también, ¿vale? Y en la defensa y confirmación del Evangelio. Este encarcelamiento le dio a Pablo la oportunidad de sentir el gozo que se desprendía, ¿vale?, de la defensa y confirmación
del Evangelio. Y aquí nos detenemos nuevamente, la defensa y confirmación. ¿Qué es para nosotros la defensa del Evangelio? Es una palabra que alguna vez posiblemente hemos escuchado. Defensa es apología. Apología. ¿Y qué es la palabra apología? Es un término judicial, ¿vale?, que indica el acto de hablar o defenderse de una acusación. Pero esta es podemos decir, término judicial, va a haber una definición que podemos encontrar en la Real Academia Española, pero la Biblia nos da una definición de esta palabra, que es mucho más preciosa. Y incluso nos da más pistas de cómo tiene que ser esa defensa. Y lo vemos en algo que el apóstol Pablo escribió. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero dice, ¿preparados con qué? Con mansedumbre y reverencia. Mansos. Cuando defendemos el Evangelio, no es para ganar, no es para decirle a otros te equivocas. Tenemos que hacerlo con actitud de mansedumbre y reverencia, actitud de respeto hacia la otra persona. Esto demuestra amor y no hostilidad. Por lo tanto, es importante la actitud que mostremos hacia aquellos que atacan incluso nuestra fe, porque eso da testimonio de lo que realmente predicamos, y es del amor de Dios por un mundo caído. Así que tengamos cuidado de cómo defendemos el Evangelio, pero también preparémonos para defender el Evangelio. Preparémonos. Y aquí hay algo muy importante. Esto, por cierto, lo dice 1 de Pedro 3:15. En esto Pablo está defendiendo el Evangelio que él ha predicado con tanto denuedo. Esta era la pasión de Pablo y debe ser la pasión de todo creyente, la defensa del Evangelio de Cristo. Un comentarista bíblico dice: las dos palabras defensa y confirmación están conectadas y se combinan para formar una idea. Mientras que apología, defensa, implica la parte negativa de la predicación del apóstol, y oído a lo que voy a decir, pues es el proceso preparatorio en el cual se remueven obstáculos y prejuicios. Confirmación, por otra parte, denota la parte positiva o agresiva del avance directo y el establecimiento del Evangelio. Las dos palabras juntas indican en sí todos los modos de predicar y extender la palabra. Y ahora tiene sentido esto que voy a usar aquí. ¿Qué vemos aquí? Una persona sembrando, la parábola del sembrador, que venga Punta Cherry, ¿vale? Si se van para Valdoviño algún día, van a ver que hay muchos campos sembrados, ¿vale? Muchos. La verdad es que la gente de Valdoviño siembra mucho, sinceramente, me he dado cuenta. Y les gusta sembrar mucho maíz, no sé por qué, pero es lo que más siembra. Será que tiene muchas gallinas, entonces siembra maíz, ¿vale? Pero hay un proceso para sembrar, no se siembra de cualquier manera. Lo primero que ellos hacen, y un sembrador en una hortaliza hace, ¿vale? O si no se lo puede contar Manoli, es que arrancan, ¿qué cosa? Todo hierbajo. Remueven toda hierba que no sirva. Ellos meten un tractor y arrasan con todo. No dejan hierba con cabeza. Vamos, las arrancan prácticamente. Lo segundo que hacen, ¿vale?, es levantar toda la tierra. Es decir, rompen la dureza de la tierra. Rompen la dureza de la tierra. La tierra está compactada. Si se tira una semilla encima de esa tierra, queda por encima, no penetra.
por la compactación que ha sufrido. Entonces meten un tractor y empiezan a levantar toda la tierra. Y otra cosa que se hace es, después de levantar la tierra, todo lo que salga, raíces, piedras, todo eso es quitado. Y todo eso se hace para que cuando se siembre la semilla encuentre buena tierra. Como creyentes, nosotros presentamos defensa, lo cual significa que removemos obstáculos, prejuicios en las personas. En esa defensa del Evangelio, removemos la tierra de esa vida, quitando todo prejuicio, contestando cualquier pregunta que pueda tener esa persona o prejuicio que pueda tener en contra de la fe cristiana. Lo segundo que hacemos es la confirmación. ¿Y qué es la confirmación? La siembra del Evangelio, de la palabra de Dios. Son dos procesos, uno al lado de otro. No se pueden separar. Eso es defensa y confirmación del Evangelio. Todo cristiano debe ser, o debe pedir al Señor ser, un especialista en exponer a otros lo que Él ha creído. Lo que Él ha creído. Es decir, no tenemos que ser teólogos. Simplemente tenemos que exponer lo que tú y yo creímos acerca de Jesucristo. ¿Vale? No hay nada que traiga más gozo en el corazón de un creyente que el compartir la verdad de Cristo con otros. Con otros. Pablo está encadenado, está en una cárcel, está en prisión, pero esto ha servido para la defensa y conformación del Evangelio, y esto trae gozo a su vida en medio de la prueba. En medio de la prueba. Primer punto que contesta nuestra pregunta. Segundo, el gozo en la prueba, ¿producto de qué? Del progreso del Evangelio. Y esto lo vemos en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo en ningún momento considera lo que él estaba experimentando en su vida como un simple suceso, sino por el contrario, él estaba seguro de que aquello era producto de los planes y propósitos de Dios. Y ojito con lo que estoy diciendo. Dicho en otras palabras, era propósito de Dios que Pablo estuviera en la cárcel. Él veía esto como propósito y plan de Dios. ¿Cómo vemos nosotros nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestros problemas? Dependiendo de cómo lo veamos, experimentaremos gozo o no. ¿Y qué llevó a Pablo a experimentar gozo? En que él sabía que todo estaba dentro de los propósitos y planes de Dios. Él no estaba en la cárcel por obra de la casualidad. Por el contrario, Dios le había llevado allí con un propósito determinado. Muchas veces Dios guía a sus hijos por sendas desconocidas para ellos. Pero la seguridad de saber que Dios está con nosotros es motivo suficiente para andar el camino con gozo. Y aquí tenemos que ser un poco apasionados. Como los enamorados. Me puede faltar todo, menos tú. Puedo hacer todo siempre que tú estés ahí. Si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿qué nos falta? ¿Nos falta algo? ¿Puedo estar en la cárcel? Si Dios está conmigo en la cárcel, ¿me falta algo?
puedo experimentar el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias ni de las situaciones que yo viva en mi día a día. Depende de quién está a mi lado. Yo te pregunto, ¿quién está a tu lado? Y no es el que está sentado al lado tuyo. ¿Quién está a tu lado? Si está Dios, no tienes excusa para no tener gozo. De principio a fin, todos los asuntos del apóstol habían resultado en el progreso del Evangelio. La palabra progreso también se puede traducir por provecho o aprovechamiento, pero hay algo todavía más significativo de esta palabra, que está escondido en la palabra, ¿vale? Y es el hecho de que esta palabra en el original griego viene del verbo que significa cortar delante de alguien. Cortar delante de alguien. Eso significa la palabra, también viene de la misma raíz del griego, ¿vale? Cortar delante de alguien. Y esto se cree que se utilizaba para describir a un grupo de cortadores de árboles que marchaban delante del ejército regular, abriendo camino a través de un bosque impenetrable. Hacían posible que el ejército pudiera avanzar adecuadamente. Eso es la palabra progreso. Pablo explica a los filipenses que las circunstancias que él estaba viviendo han servido para abrir camino para el ejército de los soldados de Cristo. Y esto permite que esos soldados puedan continuar predicando. Y aquí voy a tirar un poco más de historia del cristianismo. A través de los siglos, Cristo ha tenido sus pioneros, siervos de Dios que han marchado en lugares recónditos en la tierra para anunciar el mensaje de salvación. Y perdónenme por la pronunciación, porque la verdad es que son todos anglosajones, básicamente, lo de los últimos tiempos. William Carey fue a la India, David Livingstone fue a África, Hudson Taylor fue a la China, al igual que William Wallace y Lottie Moon. Muchos sufrieron hambre, persecuciones, enfermedades, soledad, desprecios, cárceles y aún la muerte. Pero todo esto ha servido para el progreso del Evangelio. Es bueno, amados hermanos, que recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo no nos promete una cama de flores en este mundo. La cama de flores nos está esperando en el cielo. Aquí el Señor lo que sí nos dice es que vamos a sufrir por circunstancias, vamos a padecer, pero que confiemos, porque Él nos da la victoria sobre el mundo y sobre toda circunstancia que podamos vivir. Tenemos la certeza y la seguridad de la victoria, porque ya la tenemos en Cristo, pero hay que confiar en Él. Ahora, el último punto que contesta nuestra pregunta esta tarde es: el gozo en la prueba, ¿producto de qué? Y es el producto del resultado del progreso del Evangelio. Esto lo vemos en los versículos 13 y 14, donde Pablo explica lo siguiente: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El encarcelamiento de Pablo, y aquí viene la paradoja de la que hablaba hace 2 domingos atrás, una de las predicaciones, más bien que obstaculizar la predicación del Evangelio, había contribuido a ella. El encarcelamiento de Pablo, los sufrimientos de Pablo, en vez de impedir el avance, el progreso del Evangelio, habían resultado en beneficio del Evangelio.
Todo lo contrario. Efecto totalmente diferente. Y estos resultados lo podemos mirar en tres aspectos. El primero de ellos fue publicidad. Sí. Un comentarista dice, el caso de Pablo vino enseguida a convertirse en causa célebre. De haber existido diarios en Roma, periódico, prensa, Pablo hubiera sido noticia de primer plano. Pablo no estaba contrariado por ello, se hallaba lleno de gozo, pero no a causa de ninguna gloria para sí mismo, sino solo a causa de la publicidad que el asunto dio al Evangelio, el cual es ya por sí mismo una noticia. Muchas veces los que atacan la fe nos hacen un favor, porque nos dan publicidad. Nos dan publicidad. Hace poco estábamos viendo una serie de estas inglesas, tipo época, en español, no en inglés, pero que nos gusta mucho a Cherry y a mí, donde está del siglo XVII, siglo XIX y todo esto. Y ahí se veía en los personajes principales que estaban un poco atacando ciertos aspectos de la fe, pero introdujeron a dos cristianos, ¿vale? Y los ponían como en plan un poco tontos, sinceramente. Y la verdad es que no me gustó. Pero cuando esos cristianos, en lo poco que salían y hablaban algo, lo que decían acerca de la palabra era bíblico. Era bíblico. Y es curioso. Primero atacan, después muestran algo de la fe cristiana. Pero en plan, la impresión que te da es burlesca. Porque ponen a uno ahí, bueno, pero lo que dicen es bíblico. Entonces, ahí te das cuenta que alguien que escuche eso está escuchando el Evangelio. Y sabrá Dios cuántos millones de personas ven esa serie alrededor del mundo. Y pretendiendo atacarla y ridiculizarla, están proclamando el Evangelio. Eso es solamente obra y poder de Dios. Y esto pasa muchas veces. Y esto, cuando nos pasa a nosotros, es publicidad para nosotros. Veamos la parte positiva. ¿Están atacando el Evangelio? Sí, pero están también predicando el Evangelio sin darse cuenta. ¿Vale? Bueno, voy a contar aquí una anécdota de mi padre, se la copio, y cuenta en los tiempos de todavía el franquismo, que estaba todavía fuerte, impuesto, que muchos curas católicos desde el púlpito atacaban a los protestantes y a los evangélicos, buscando ridiculizar o persuadir a sus fieles para que ni siquiera se acercaran, ¿no? Pero muchas veces esos ataques básicamente eran porque ellos no creen en la Virgen, porque ellos no creen en esto, porque ellos no creen en lo otro. Y lo que escuchaban, sí, no creen en la Virgen, no creen en lo otro, ¿no? Pues voy a ir al culto a ver qué más dice. Entonces, un ataque, algo que se hacía con mala fe, resultaba en bendición. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Sus prisiones habían resultado en el progreso del Evangelio. Ahora, el segundo resultado fue de las prisiones de Pablo, no nos perdamos, el evangelismo personal. ¿Por qué? El apóstol estuvo 2 años prisioneros, pero viviendo en una casa alquilada, según Hechos 28:30, bajo la custodia de la guardia pretoriana. ¿Y quiénes eran estos custodios pretorianos? Dice, la guardia pretoriana estaba formada por soldados escogidos de todas las legiones que componían la guardia imperial del César, la guardia personal del César, y constituida por 9 cuartetos, que son 9 unidades, y cada cuarteto de estos era de 1000 soldados. Estamos hablando de 9000 soldados. Y aquí está el detalle. Durante 2 años completos, todos los días un soldado distinto se familiarizaba con el caso de Pablo. Y aquí hay un detalle importante. El soldado estaba encadenado a Pablo. El soldado estaba encadenado a Pablo. Así que vamos a tirar un poco de imaginación. Imagínense, todos los días, un soldado
se encadenaba Pablo. Al día siguiente, otro les relevaba y se encadenaba Pablo. Y así 2 años seguidos. Así que nos podemos imaginar cómo podía haber sido una conversación. Estamos hablando de soldados que uno de los requisitos para formar parte de la Guardia Pretoriana era que tenías que ser italiano, romano de nacimiento. No podía ser cualquier persona, ¿vale? Entonces estamos hablando de personas que no conocían la cultura, lo más probable, no conocían la cultura judía, porque no había las comunicaciones que hoy tenemos. Y lo más seguro es que de Cristo, vamos, nada de nada. Así que podemos imaginarnos cómo sería una conversación. ¿Cómo ustedes creen que sería la conversación con un pretoriano, entre el apóstol Pablo y un pretoriano? Llega en la mañana. Yo monto guardia, ¿vale? Las guardias son súper aburridas. Son lo peor que puede haber un día. El día no te pasa. Estás cansado sin hacer nada. Duermes mal. Al día siguiente te levantas reventado. Yo no creo que en tiempo de los romanos fuera diferente. Seguramente sería hasta peor, ¿vale? Porque no había las comunidades españolas. Así que imaginemos cómo sería ese momento. Llega el guardia. Bueno, Pablo, hoy he sido asignado a custodiarte a ti, así que me encadeno a ti. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? El apóstol Pablo, pues, lo más seguro es que hubiera dicho, bueno, yo estoy aquí porque he apelado al César. Era la razón por la cual él estaba en Roma. ¿Y por qué apelaste al César? Se puede saber. Fue a pelear al César porque me intentaron matar. Fue por eso que apeló al César, porque lo querían matar, básicamente. Oh, vale. ¿Y por qué te querían matar? Porque predicaba que Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Cómo? ¿Que tú predicas que un hombre que le llaman el Cristo murió crucificado en una cruz romana por romanos y resucitó al tercer día? Sí. Vaya día. Me han encarnado un loco. Más lógico que hubiera dicho. ¿Y por qué ese Cristo murió de esa manera? Tuvo que morir de esa manera y resucitar al tercer día. Porque era necesario para que nosotros pudiéramos vivir con Él. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Y esto todos los días con una persona nueva. Ahora imagínense las novedades que se daban esos soldados entre sí. Tengo aquí un chalao que dice tal cosa. Así que tú sabrás si lo escuchas o no. Y así 2 años. 2 años. No solamente esto, estos hombres, estos custodios, estaban con él cuando oraba, cuando escribía las cartas, cuando recibía sus visitas. Así que el que estaba ahí estaba escuchando de primera mano el Evangelio. Y así todo el tiempo, todos los días. Así el apóstol aprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio y muchos de ellos creyeron el mensaje que parecía locura y fueron salvos. ¿Por qué? Lo vemos al final de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 22, donde dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir, la locura del Evangelio había transformado corazones. Los corazones de muchos de esos pretorianos. Y ahora eran creyentes en Cristo. Ahora eran creyentes en Cristo. El encarcelamiento tuvo un tercer resultado. Debido a la persecución, muchos cristianos se habían llenado de temor y habían perdido el ánimo. Había persecución en tiempo de Pablo. Él estaba en la cárcel, pero los creyentes fuera también estaban padeciendo. Pero al ver el ejemplo de Pablo en medio de sus sufrimientos, fue instrumento usado por el Señor para avivar a los creyentes en Roma. Ahora el apóstol se complace en decir que la mayoría de los hermanos están ocupados en la predicación del Evangelio. Otra paradoja.
del cristianismo. Una de las glorias del cristianismo es la manera en que reacciona en medio de la persecución. Dice, es en medio de la persecución cuando los creyentes buscan con más denuedo y fe el rostro de Dios. Y un ejemplo que se me viene a la mente es un país, China. En China se persigue a la iglesia. En China no hay libertad para el evangelio. Pero China es el país que tiene más creyentes en el mundo. Se estima que son más o menos sobre 100 millones de creyentes. Le llaman la iglesia subterránea. Y esto lo sabemos de primera mano. En el último CIMA que hubo, aquí en Molino de Pedroso, uno de los conferencistas, chileno por cierto, era misionero en China. Y decía que tenían que reunirse de manera clandestina. Y siempre lo hacían en lugares subterráneos. Y él, su primera experiencia en la China, fue que estuvo encerrado en un lugar de esos, no sé si un mes, más o menos, sí, un mes, porque habían descubierto su tapadera de que era cristiano y que tuvo que esconderse, y estuvo un mes escondido en un zulo, ¿vale? Y dice que en ese tiempo de persecución fue el tiempo en que no había sentido un tiempo en el cual no hubiera sentido tanto la presencia de Dios en su vida, que en ese momento de esa persecución, ese mes oculto. Así que ahí él aprendió lo que era orar de rodillas de verdad y humillarse delante del Señor. Conclusión. El gozo en el creyente viene como resultado de compartir la verdad con Cristo, con otros, defendiendo y confirmando, removiendo y sembrando. El progreso del Evangelio, todas las cosas me han sucedido, han redundado bien para el progreso del Evangelio. Todo lo que me pase en mi vida tiene propósito de Dios. Tiene un plan establecido, determinado por Dios. Y este plan sirve a un propósito superior a mí. Y ese propósito es el progreso del Evangelio de Cristo. En mi vida, en mi iglesia, donde el Señor me permita servir. Y el resultado del progreso del Evangelio. Tienes dos formas de reaccionar en el momento de la prueba. Una es hundirte y caer en la desesperación, en la desesperanza y el desánimo. La otra forma de reaccionar ante las pruebas es gozarte, al igual que lo dice el apóstol Pablo, sabiendo que las pruebas tienen propósito por parte de Dios y que éstas sirven para defensa y confirmación del Evangelio, para el progreso del Evangelio, y nos dan la oportunidad de hablar a otros de Cristo y examinar y animar a otros creyentes a hacer lo mismo, ¿vale? Hay dos pasajes que quiero leer, y ya con esto quiero que se quede, por si no recuerdan todo lo demás que he dicho. Y es Romanos 5, del 3 al 4. No, del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5. Y dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y Santiago
1, 3 y 4. Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la gran diferencia entre una persona del mundo y una persona que tiene su esperanza puesta en Cristo? Nosotros no sufrimos enfermedades como la gente del mundo. Nosotros no tenemos problemas como la gente del mundo. No tenemos dificultades. Tenemos las mismas. Igual. La gran diferencia está en que nosotros, aún en medio de esas pruebas, podemos vivirlas con gozo. Con gozo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la gente del mundo, sus pruebas, sus dificultades no tienen propósito. No tienen propósito. Para el creyente, todo cuanto le pase tiene propósito establecido por Dios. Esa es la gran diferencia entre nuestra esperanza y la desesperanza que hay en el mundo. Y de eso tenemos nosotros que dar testimonio. Viviendo una vida con gozo, independientemente de las dificultades. Si mostramos gozo en medio de dificultades, ténganlo por seguro que el no creyente que tengas cerca te va a preguntar: ¿cómo es posible que tú estés padeciendo y viviendo esto y vivas con alegría, con gozo, con una sonrisa en la cara? ¿Cómo es posible? Dime tu secreto. Ahí tenemos la oportunidad para compartir el Evangelio y para que este Evangelio progrese para gloria de Dios. Señor le bendiga, hermanos. Y nada, tenemos el café, así que también a disfrutarlo, ¿va? Bendiciones.